Soy Óscar Quiroga, un misionero al pensamiento y la ciencia. Hoy vamos a tocar algunos temas sobre pensamiento y ciencia. El primer tema que vamos a tocar es que podemos razonar como Dios razona. Eso es una enseñanza respecto a cómo podemos nosotros usar el pensamiento para tener un pensamiento crítico en cada acción, cada área, cada lugar. Vamos a empezar yendo al primer versículo de la Biblia. El primer versículo de la Biblia es Juan 1:1. Recordemos que la Biblia es una biblioteca de libros, pero que no están ordenados en orden cronológico, sino que están ordenados por temas de estudio. Juan 1:1 es el versículo que más atrás nos da información. Entonces vamos a razonar ese versículo. Entiendo que la palabra razonar no es una palabra tan común en la iglesia. Entonces voy a explicarla para luego entrar a Juan 1:1, que es el versículo que vamos a iniciar. La palabra razonar viene de razón. Pero se nos ha dicho en la iglesia que no debemos razonar, sino que todo lo debemos creer por una fe, y una fe ciega. Pero realmente eso se da por una confusión entre la palabra razonar, y que viene de razón, y lo que es el racionalismo. La razón se basa en la evidencia de la verdad. Eso es lo razonable, saber cuál es la verdad. Y esa verdad primaria es la ley natural, la ley que Dios ha puesto en cada ser humano. La palabra en Eclesiastés nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. También en Romanos 2 nos dice que Dios ha escrito la ley en el corazón del hombre. Esa es la ley natural. Yo al menos tengo algo de ley natural para poder razonar la verdad. Por eso es que no hay excusa. Ya con la ley natural yo puedo razonar la verdad. Mientras que la palabra racionalismo viene de ración. Razonar viene de razón, racionalismo viene de ración. Ración significa dividir en partes, ¿sí? Segmentar en partes. El racionalismo es un movimiento que se dio en el siglo XVII y XVIII en Francia. Y básicamente se da creyendo que el ser humano razona por él mismo sin necesidad de un Dios. Entonces es fijarnos en el movimiento del racionalismo como un movimiento que a la larga resultó en un movimiento sin Dios. Empezó con Dios, entendiendo que el ser humano podía adquirir conocimiento, pero después se mutó a un movimiento sin Dios, donde el ser humano es el que realiza el conocimiento, produce conocimiento sin Dios. Es decir, pasamos de un conocimiento revelado por Dios a un conocimiento que hace el ser humano, y de ahí vino el humanismo. Ración, como dije, significa dividir en partes, y de ahí viene, por ejemplo, la palabra la ración de comida de los soldados. Cuando los soldados van a comer, les dan su ración. Es un poco de comida. De toda la comida que había, algo de comida. O también cuando hay pocas lluvias, entonces el nivel del agua en los embalses hidroeléctricos baja, y debemos hacer un racionamiento de energía. Es decir, de toda la energía que hay, partirla en algunas partes. De ahí viene la palabra racionalismo, es decir, partir el conocimiento en el mismo ser humano. Entonces confundimos lo que es racionalismo con razonamiento. Razonamiento tiene que ver con usar la razón sobre la verdad. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces Juan 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nos habla de un principio. Eso nos lo dice en Génesis 1:1.
Pero en Juan 1.1 también nos dice que hubo un principio. Ambos nos están hablando de un principio, es decir, que las cosas tuvieron que haber empezado. Pero en Juan 1.1 nos dice que en el principio era la palabra, era el verbo. Y usa el verbo era, es decir, el verbo ser o estar. Es decir, que ya estaba y era, es decir, ser, en el principio. Ambos nos dicen que hay un principio, pero Juan 1.1 nos dice que hay un principio, pero que antes del principio ya era el verbo, ya era la palabra. Por eso Juan 1.1 es el versículo que más información hacia atrás nos da en la Biblia. Es el primer versículo de la Biblia. Entonces, en el principio era la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ahora vamos a razonar. En el principio, es decir, que hubo un principio. Es decir, que las cosas empezaron. Es decir, que todo tuvo un comienzo. Pero dice que cuando las cosas comenzaron, ya era la palabra, ya era el verbo. Es decir, que la palabra y el verbo estaba antes del principio. Y luego iniciaron las cosas. Entonces, la palabra y el verbo estuvieron antes del principio, es lo que nos dice. Y luego dice que no solo que la palabra, en el principio la palabra era con Dios, sino que luego nos dice al final que era Dios. Entonces, no solo nos dice que estaba antes del principio la palabra y el verbo, sino además nos dice que estaba con Dios. Es decir, que la palabra y el verbo estaba antes del principio y Dios también estaba antes del principio. Pero luego nos dice que la palabra o el verbo era Dios. Es decir, que la palabra o el verbo es el mismo Dios. Es bien profundo lo que está enseñando la palabra acá en Juan 1.1. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, antes del principio ya estaba Dios, ¿sí? Pero no solo estaba Dios, sino que una de las formas o expresiones de Dios, ¿sí?, que es la palabra o el verbo, ya estaba con él mismo y su espíritu, ¿sí?, entre ellos dos también. Es decir, que la Trinidad ya estaba antes del principio. Es decir, no solo estaba Él, que es el Padre, ¿sí?, el yo soy, sino Elohim, la divinidad, estaba antes del principio. Eso es, digamos, el primer razonamiento que podemos lograr de Juan 1.1, es que Dios estaba antes del principio, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero luego vamos a ver qué es palabra, qué es verbo. La palabra ¿voy muy rápido? Estás abafado aquí. Ahí continúo donde voy, tú lo editas. Ok. Voy a servirme agua, porque si voy a necesitar, porque voy a hablar harto. Entonces vamos a saber qué es la palabra o el verbo. La palabra es una unión de caracteres que tienen un significado, que hemos acordado en un idioma que esa reunión de caracteres signifiquen algo.
esos caracteres pueden ser letras o dibujos o ¿sí? pictogramas y significan algo. Eso es la palabra. Pero la palabra, sabemos que ahí en Juan 1.1 se refiere a Dios nuestro Señor Jesucristo. Pero algunas otras traducciones no dicen la palabra, sino dicen es el verbo. La diferencia entre la palabra y el verbo es que el verbo es una palabra que denota acción. Es decir, que denota práctica, ejercicio del significado. El verbo denota acción. Pero cuando vamos al griego y vemos el texto en griego, la palabra usada en griego para palabra o para verbo es el logos. Logos significa orden, significa razonamiento. De ahí viene la palabra lógica. Cuando queremos saber el orden, el razonamiento de la Tierra, estudiamos geología. Entonces, logos significa razonamiento, orden bajo un diseño. Alguien lo diseñó, alguien lo hizo así. Es decir, está diseñado. Eso es un logos. Cuando queremos saber el orden de los cielos, del universo, entonces estudiamos cosmología. Entonces, del logos viene esa palabra lógica y logía. Y entendemos que no solo es entender el orden, sino razonar ese orden sabiendo ese diseño. Y que ese logos es parte en sí mismo de la esencia de eso que estamos estudiando. Por eso dice que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. La palabra nos enseña eso. En el logos, que es el Señor Jesucristo, todas las cosas ¿sí? fueron hechas en Él, por Él y para Él. Es decir, todas las cosas que existen ¿sí? tienen la esencia del logos, ¿sí? del Señor. Eso es el logos. Logos entonces es la palabra accionada bajo un razonamiento. Eso es el logos, bajo un propósito. Ese es el Señor Jesucristo. Entonces, la palabra es la Biblia. Esta es la palabra de verdad. Y Jesús es la palabra viva. Entonces, no solo es la palabra viva, sino la palabra viva accionada, o sea, es el verbo. Pero no solo es el verbo, también es la palabra accionada bajo un logos, bajo un orden, bajo él mismo, que es ese logos. Eso es lo que significa Juan 1.1. Y lo que nos está diciendo es que desde antes del principio ya Dios era Dios, ¿sí? Y él mismo, ¿sí? Su esencia misma está en todo lo que inició con el principio y desde el principio hasta nuestros días. Bien, el segundo versículo de la Biblia es Génesis 1.26. Porque Génesis 1.26 nos cuenta antes del principio, es decir, en la eternidad anterior, que Dios tuvo una idea. Fue la idea de crearnos, de hacernos a su imagen y semejanza. Y esa idea de hacernos a su imagen y semejanza sucedió antes del principio, porque lo que vemos es que todo el universo, todo lo que Él creó, es para que nosotros podamos estar acá, para que nosotros podamos vivir. Esa es la razón de haber creado todo. No es que Dios empezó a crear y luego, después de haber creado los animales, tuvo la idea de crear al hombre. Primeramente, tuvo la idea de crear al hombre y por eso es que hizo todo el universo y toda la creación y ha revelado todo el conocimiento de Él mismo. Entonces, Génesis 1.26 es el segundo versículo. ¿Qué dice Génesis 1.26? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que gobierne, para que señoree. Entonces vamos a razonar de nuevo este versículo, de nuevo vamos a razonar para entender qué está diciendo. Entonces ellos estaban antes del principio y Génesis 1.26 está sucediendo antes del principio. Y en toda la eternidad anterior estaba Dios ya era, y en algún momento
tuvieron la idea de hacernos a nosotros. Pero, ¿por qué tuvieron esa idea? Eso es la pregunta que nos hacemos y cómo nos la vamos a responder. Si ellos en toda la eternidad anterior habían estado bien, están bien, ¿por qué tener una idea de crearnos? Esa idea de crearnos se da por dos motivos. Voy a hacer una analogía en mi vida para entender esos motivos. Yo soy misionero y sirvo en misiones al pensamiento y la ciencia. Y estaba en los Estados Unidos estudiando, haciendo la maestría en pensamiento. Y junto con mi esposa y mi hija mayor. Allá Dios nos envió entonces un segundo hijo. Pero ese hijo se fue al cielo, está con el Señor. Entonces, cuando uno está en otra nación, como extranjero, pues no es tan fácil como cuando estás en tu nación. Entonces fue difícil el duelo para mi esposa más que para mí. Y no quiere decir que no haya sido difícil, pero para ella fue más difícil para mí respecto a que, digamos, la parte del duelo para mí fue mucho más fácil, porque primeramente el primer versículo que aprendí de la Biblia cuando conocí al Señor, el 8 de septiembre de 1990, fue en Eclesiastés 4, que dice, mejor es el día del nacimiento que el día de la muerte. Entonces, eso fue lo primero que yo aprendí, lo primero que tuve de palabra en mi vida fue eso. Entonces, pues yo sé que ese hijo está mejor con Dios que con nosotros. Pero, luego de acabar el estudio de maestría, oramos con mi esposa para saber si seguíamos en los Estados Unidos o qué debíamos hacer. Y Dios nos dijo que volviéramos a Latinoamérica, a Colombia, y de ahí empezáramos a plantar escuelas de pensamiento en Latinoamérica. Bien, y a eso nos dedicamos. Entonces, cuando volvimos a Colombia, mi esposa de nuevo quedó embarazada de nuestra tercera hija. Y esa hija se llama Ana Paula. Ana Paula, entonces, venía, mi esposa embarazada, y yo empecé a orar, a orarle a Dios porque tenía un miedo en mi corazón. Nosotros nos casamos y queríamos tener hijos, pero Dios solo nos envió descendencia 6 años después de habernos casado. Entonces mi hija mayor nació, que se llama María Claudia, y pues ha sido muy amada, muy amada. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿cómo hago para amar igual a esta niña, a esta otra hija que viene ahora, a Ana Paula, si yo amo mucho a la mayor, a María Claudia? Y le oraba a Dios, pero Dios no decía nada. Ya llega el día del nacimiento de Ana Paula, me la pasa la enfermera a mis brazos, y cuando eso sucede, Dios me habla a mi conciencia y me dice, no te respondí la oración porque pediste mal. Y lo que llega a mi mente, a mi cerebro, fue la imagen, la foto de mi Biblia en Santiago cuando dice que Dios no responde las oraciones porque pedimos mal. Y esto todo sucedió en 5 segundos. Yo le pregunto mentalmente a Dios, pero ¿cómo así que pedí mal? Si lo que yo te estaba pidiendo era poder tener el mismo amor para las 2 hijas. Y me dijo, pediste mal porque pensaste que tenías ya el amor y que ahora tenías que, del amor que tenías, dividir ese amor en 2, 50% para María Claudia, 50% para Ana Paula. Pero Ana Paula viene con su nuevo tanque de amor, 100% de amor para ella. Entonces yo conservo el 100% de amor para María Claudia, y ahora la hija viene con un 100% de amor más para ella. Y
entendí cómo es que Dios nos ama. Pero también, ¿sí?, entendí que hay más amor, ¿sí?, cuando hay alguien nuevo para amar. Porque Dios, antes del principio, en toda la eternidad anterior, había estado, Él ya era, y el Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ama al Hijo, y el Espíritu Santo ama al Padre, y el Padre ama al Espíritu Santo. Todos se aman entre ellos. Es más, si yo quiero tomar la Biblia y una sola palabra que defina la Biblia sería amor. Es más, va a pasar la ciencia, va a pasar hasta la fe y la esperanza, y solo va a quedar el amor. Entonces Dios es amor. Pero imaginémonos el tipo de amor que había antes del principio, que toda la eternidad anterior el Padre ha amado al Hijo, el Hijo ha amado al Espíritu Santo, todos ellos se han amado, todos ellos tres se han amado entre ellos. Y el nivel de amor que era, que es el mismo amor de Dios. Y ellos se habían amado toda la eternidad anterior, pero en algún momento tuvieron la idea de crear al hombre. La Biblia no habla claramente si antes del principio estaban los ángeles o no, o si antes de que Dios tuviera la idea de crear al hombre estaban los ángeles o no. Yo entiendo de la palabra que los ángeles estaban antes de esta idea que tuvo Dios, y precisamente como Luzbel era el ángel más bello, al saber que Dios iba a crear un ser a imagen y semejanza de él, entonces tuvo envidia, ¿sí?, y quiso ser igual a Dios. Porque los ángeles solo han sido creados a semejanza, no a imagen y semejanza. Si los ángeles hubieran sido creados a imagen y semejanza, podrían salvarnos a nosotros cuando hubiéramos pecado. Pero la única salvación del ser humano una vez peca es Dios mismo, ¿sí? Por eso los ángeles no son creación mayor a nosotros, aunque por ahí en el Salmo dice David que nos has hecho algo menores a los ángeles. Pero se refiere es que nos ha hecho menores respecto a que tenemos un mundo físico. Aunque somos espíritu, alma y cuerpo, ese cuerpo está en un mundo físico, mientras que los ángeles solo están en el plano espiritual. A eso es que se refiere, no a la cuestión de dignidad, porque ante dignidad del ser humano y los ángeles, el ser humano es superior porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces todos ellos estaban en la eternidad anterior con tremendo amor, una gran cantidad de amor, pero un día tienen la idea de hacer al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Porque ellos se aman entre ellos, pero a la larga son ellos mismos, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí, son formas de Dios mismo, ¿cierto? Entonces se aman entre ellos, pero son ellos mismos, es el mismo Dios, es la triunidad, tienen la misma esencia, es el mismo. Entonces hay más amor en poder amar a otro que no seas tú mismo. Y entonces tiene la idea de crear al hombre a su imagen y semejanza. Pero para que Dios pueda amar a alguien que no sea él mismo, tiene que eso que no sea él mismo tener imagen de él, semejanza de él, parte de su esencia, para que pudiéramos estar en una comunión con Dios. Dios entonces tiene esa idea. Es como cuando están aquellos adultos mayores de 20 años que ya empiezan a ser amigos especiales, hombre y mujer, y un día deciden comprometerse. Es decir, deciden ser novios. Novios es aquel que no vio más, ¿sí?, sino decidió con ella. Entonces se comprometen y entonces son novios, y entonces hay un enamoramiento y hay mucho amor. Pero cuando ya se casan en matrimonio ante Dios, hay más amor, porque ahora se están comprometiendo a amarse mientras ambos estén vivos, y amarse ya no solo con un amor de enamoramiento, sino no solo con un amor eros, sino con un amor ágape, con un amor de sacrificio. Entonces hay más amor, porque ahora la esposa está diciendo que se va a aguantar a ese esposo, y el esposo está diciendo que va a aguantar a
esta esposa, se van a complementar. Entonces hay más amor en el matrimonio. Pero cuando vienen los hijos, entonces hay más amor, porque mi esposa es mi propiedad y yo soy propiedad de mi esposa, ¿sí? Pero nos amamos, pero somos propiedad cada uno del otro. Pero cuando vienen los hijos, estamos amando a alguien que no es propiedad de nosotros, porque los hijos no son propiedad de los padres, son propiedad de Dios. Entonces hay más amor. Entonces ama uno a los hijos también más. No es que uno ame más a los hijos que a la esposa, no, uno ama más a la esposa que a los hijos. Pero existe más amor, se produce más amor en la familia. ¿Sí? Y en la medida de más hijos, pues aún llega más amor. Entonces, así como Ana Paula vino con un nuevo tanque de amor, ¿sí? Entonces ahora hay más amor en mí porque tengo el 100% de amor para María Claudia y un nuevo 100% de amor para Ana Paula. Entonces hay mucho, mucho más tanque de amor. Luego Dios nos envió una cuarta hija y ahora hay aún más amor. Entonces se produce más amor. Y esa producción de más amor hace que exista más amor. Entonces Dios crea al hombre para que exista más amor, para que haya más amor que el amor que Dios tenía, porque hay más amor en amar a alguien que no es Él. Y a través de ese amor revelar, ¿sí?, cómo es el Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, no solo se reveló Él como Dios, sino toda su esencia, todo su logos. Y esa revelación de Dios, de todo su logos, ¿sí?, existe en nosotros y en toda la creación, ¿sí? Existe en que nosotros podemos tener comunión con Dios. Porque ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano no es una relación, porque cuando tú vas y defines relación, porque el primer paso para razonar es definir. Definimos relación y dice que relación es un complemento entre iguales, pero nosotros no somos iguales a Dios. Somos a imagen y semejanza de Dios creados, pero no iguales. Entonces no podemos tener una relación con Él. Realmente la palabra, la Biblia nos enseña no acerca de relación, sino de comunión con Él. Y eso podemos tener y tenemos una comunión con Él. Por eso ser cristiano es la vida de Cristo en mí, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces ser cristiano es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo, porque dice que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ser cristiano es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Eso es ser cristiano, la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Entonces Dios no solo nos creó para que exista más amor, sino también para que a través de esa comunión con Él, entonces se revele el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entre esa revelación está también su mismo logos, su mismo orden, su mismo razonamiento. Y esa revelación es palpable, es evidente de una forma fácil, es autoevidente, es obvia en todo lo que existe. La palabra dice que Dios ha determinado nuestros tiempos, nuestros límites, para que de alguna forma, así sea, palpándole, le hallemos. Es decir, que no es difícil, dice, no es difícil. Ciertamente Él está cerca, ahí al lado de nosotros. Así sea palpando, yo le hallo, ¿sí? Porque no es difícil, ¿sí? Él está alrededor nuestro. Él ya pensó primero en nosotros, nos amó primero. Él ya está con nosotros. Pero yo requiero ver esa revelación y así sea palpando, le pueda hallar. Entonces yo puedo palpando, así sea palpando, estar con Dios y decidirme por tener una comunión con Él. Y entonces entender su logos, su orden, su diseño para todas las cosas. Ese es el logos que Dios nos ha dado a cada uno y que se revela. La palabra también, así como dice en Hechos 17, 26, 27, que acabo de compartir sobre que Dios, así sea palpando, le hallamos. También en Romanos 1, 19, 20 dice que toda la creación, ¿sí?,
revela los atributos invisibles de Dios. Y esos atributos invisibles de Dios son claramente vistos, ¿sí? No es difícil, son claros, ¿sí? De manera que nadie tiene excusa. Porque, no, pero es que yo vivía antes de Cristo, entonces tengo excusa. No. ¿Por qué? Porque podías ver los atributos invisibles de Dios que se ven claramente. Por eso no tienes excusa. A través de la creación podías saber que hay Dios. Pero ¿cómo lo lograbas hacerlo? Porque tienes razonamiento, ¿sí? Fuiste diseñado con razonamiento. Y si razonas cualquier cosa de la creación, que eso se llama ciencia, entonces puedes saber que hay Dios. Con la creación no vas a saber todo el plan de Dios, pero sabes que Dios es. Sí, que Dios está detrás de todas las cosas, que todas las cosas están en Él y por Él y en Él subsisten y para Él fueron hechas. Eso es el atributo del razonamiento que nos dio Dios a cada uno de nosotros. Por eso no es que no debamos razonar, sino precisamente lo contrario. Debemos razonar para entender la verdad, entender las evidencias de la verdad. La palabra en Romanos 12:2 nos dice que no te conformes a este siglo, mas sea renovado tu entendimiento. No dice tu espíritu, tu alma, sino tu entendimiento. Sea renovado continuamente, tengas nuevo entendimiento, conozcas más a Dios mucho más profundamente. ¿Y qué es entendimiento? Entendimiento es principio más razonamiento igual a entendimiento. Es decir, razonar los principios o el orden del logos. Razonar el logos, tengo entendimiento. Entonces, debemos estar abiertos a razonar y tener una disposición a usar el razonamiento y no creer que Dios no nos diseñó con razonamiento. Eso sí, el razonamiento siempre va a llevar a Dios, siempre va a estar con Dios y bajo Dios, ¿cierto? No podemos razonar nosotros mismos porque eso sí sería racionalismo, ¿sí? Pero Dios sí nos dio la facultad de razonar a cada uno de nosotros para que podamos descubrir la verdad.